día de hoy tenemos un webinar muy especial. Tenemos un tour de nituración y aplicaciones relevantes a cargo del maestro Jorge Ramírez, que es gerente de calidad y nuevos negocios en Nitrex. Va a ser algo muy interesante porque nos vamos a enterar de una aplicación especial, un acabado un proceso secundario muy, muy particular y muy especial, que es el proceso de nitruración, a cargo de Jorge Ramírez. También aprovechamos la oportunidad para informarles acerca de nuestro próximo webinar gratuito. Les recordamos que nuestros webinars son abiertos al público y son gratuitos, son con el fin de informar a la comunidad de negocios del sector aeroespacial nacional. Y nuestro siguiente webinar gratuito, que será el miércoles 2 de junio, trata del Centro de Innovación Industrial para el Sector Aeroespacial de Chihuahua, aliado para la innovación y la transformación de las empresas, a cargo de Luisa Quiñones, quien es la directora del Instituto Tecnológico de Chihuahua número 2, donde está inserto precisamente este Centro de Innovación Industrial, y también a cargo de Fernando Jaime Alzate, quien es miembro de la Comisión de Formación de FEMIA. Este centro, les comento, fue recientemente inaugurado y es muy interesante todas las innovaciones y todas las cosas que están disponibles. Está también ahí el código QR y la liga para los que quieran inscribirse de una buena vez. Es a las 11:30, tiempo del Centro de México. Bueno, platicar un poquito acerca de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial. Somos una asociación privada fundada en 2007, que realmente lo que hace es agrupar a las principales empresas del sector aeroespacial en México. Tenemos alrededor de 120 miembros en 14 estados de la República y nuestros miembros son responsables por más del 80% de las exportaciones aeroespaciales del país. Obviamente colaboramos con el gobierno federal porque nuestro enfoque es un enfoque a nivel nacional y colaboramos con organismos afines a nivel nacional e internacional. Muchísimas gracias. Esa es una semblanza. La que sigue, por favor. Bueno, ahí tenemos también un collage de nuestros miembros. Tenemos miembros, logotipos muy, muy conocidos, ¿verdad? Y hay otros que a lo mejor no son tan conocidos, pero son igualmente importantes. Porque este conglomerado de empresas conforman una parte muy, muy importante del ecosistema del sector aeroespacial en México. Bueno, aprovechar para presentarles al staff y también al presidente de nuestro consejo directivo. Empezamos por las damas: Pamela Arellano, quien es la directora de operación; Mónica Vega, quien está a cargo en la dirección de promoción; tenemos a Mariana González como gerente de gestión y membresía, y a Marta Ortuño como asistente de dirección y administración del proyecto. Por el lado de los caballeros tenemos a Javier Hurtado, ¿verdad? Ahí hay un Javier Gustavo, es Javier Hurtado, quien es nuestro director de desarrollo de proveedores. Una disculpa, Javier. Enrique Maldonado, gerente de proveeduría. Tenemos también a nuestro presidente del consejo directivo de la FEMIA, quien es el licenciado René Espinosa, y su servidor Luis Gerardo Vizcano, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Industria Espacial. Todos estamos para servirles y para ayudarlos en cualquier cosa que tengan. Bueno, les informamos también que al final de la presentación a cargo de Nitrex vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Cualquier duda, cualquier comentario que salga, por favor, háganlo a través del chat que está disponible en la plataforma de Zoom, para que nosotros podamos plantear las preguntas una vez que la presentación de nuestro presentador de hoy se termine, ¿no? Bueno, vamos a aprovechar, y ya pasando a los temas del webinar de hoy, presentar al maestro Jorge Ramírez. Jorge ha pasado los últimos 15 años en la industria del tratamiento térmico en México. Es una de las, sin duda, es una de las autoridades morales en los temas de metalurgia, análisis de materiales, sistemas de calidad, y ha trabajado en empresas como TRW, ETSA y Associated Springs. Tiene estudios de ingeniería química metalúrgica y una maestría en corrosión y protección. Y durante los últimos 3 años ha colaborado muy activamente en los temas de calidad en Nitrex México, ¿verdad?
quien es el brazo comercial del tratamiento térmico de Nitrox Metal en nuestro país. Los aportes de el maestro Ramírez a la calidad y innovación le valieron a Nitrox México el honor de figurar entre las empresas de calidad más prestigiosas del estado de Querétaro. Y ese mismo año también se le distinguió a Nitrox con la mención honorífica en el ámbito de la competitividad bajo el Premio al Mérito Empresarial de Querétaro 2019. Además de estos logros, Jorge es auditor líder de IATF, gerente de AS 9100D y coordinador de proyectos de certificación NADCAP, miembro activo del Comité Técnico del ASM en México, instructor certificado y conferencista sobre implementación y sistemas de control de calidad en varias asociaciones de la industria y universidades públicas y privadas, la más reciente sobre metalurgia y endurecimiento de superficies, Nitriding, FNC. Y bueno, sin más, le damos la bienvenida a Jorge, a Nitrex. Muchísimas gracias. Pasamos cámaras y micrófonos para que inicien su presentación del día de hoy. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Tengo entendido que está por ahí también Carlos Llerena. Bienvenidos a Nitrex. Muchas gracias por participar y cámaras y micrófonos son todos suyos. Como todos ya sabemos, todavía estamos en tiempos de pandemia. Tenemos que seguirnos cuidando. Tenemos que seguir los protocolos y usar los equipos necesarios para la seguridad de todos. No bajemos la guardia y lo primero que tenemos que hacer es ingresar con los protocolos de Nitrex. Bienvenido. Buenos días. Buenos días. Voy a hacer un cuestionario de síntomas. Correcto, el cuestionario de síntomas. Perfecto. En los últimos 7 días ha presentado alguno de estos síntomas que le voy a mencionar. Fiebre. No he tenido fiebre. Dolor torácico. No he tenido ningún dolor. Dificultad para respirar. No, no ha habido dificultad para respirar. Tos o estornudo. No, no tenemos tos ni estornudo. Con temperatura. Tiene 36.3, correcto. Vamos, adelante. Ahora sí, para comenzar este recorrido, tomaremos como pretexto algo de la historia de la nitruración y comenzaremos con el nombre de la organización, Nitrex. ¿De dónde surge este nombre? Bueno, una de las principales materias primas que ayudan al proceso de nitruración y la fuente para poder lograr el endurecimiento y incrementar las propiedades de los materiales es el nitrógeno. De ahí viene el nombre de Nitrex. Y bueno, es por ello que vamos a comenzar este recorrido platicando un poco de la historia de la nitruración a lo largo del tiempo. Corría ya a finales del siglo XIX cuando ya se habían empezado las primeras pruebas de interacciones entre el nitrógeno y el hierro para lograr un endurecimiento del material a altas temperaturas. Sin embargo, no fue hasta el siglo XX cuando los procesos empezaron a tomar mayor fuerza y una oleada de interés se presentó en un nuevo proceso conocido como nitrurado. Este proceso al inicio se desarrolló con el uso de gas y aceros especiales en dos principales corrientes que ya les voy a platicar a continuación. Pero bueno, les comentaba que una fuente primigenia, una fuente principal para obtener el nitrurado es el nitrógeno. ¿Y de dónde obtenemos el nitrógeno? Bueno, pues nuestra fuente es el amoníaco. De este lado tenemos un par de tanques con capacidad de 3.500 litros que nos abastecen de nuestra materia prima. Estos tanques están protegidos con un sistema de riego que nos permite en un dado momento, si se detecta alguna concentración de amoníaco, poder activar el sistema que descargaría hasta 10,000 litros en 25 minutos, protegiéndonos de cualquier contingencia. ¿Qué significa y qué hace este proceso? Pues bueno, el amoníaco quizá ustedes no lo sepan, pero es soluble en agua. Y cuando yo hago esa descarga, pues lo que hago es proteger, capturando de alguna manera el amoníaco que pudiese estar presente en esta área. Ingeniero Magno, ¿cómo estás? Buenos días.
Al fondo, en la parte superior derecha, tenemos un sensor de amoníaco que está calibrado para detectar cantidades determinadas de este componente. Está calibrado. Ingeniero, ¿nos podrías ayudar? Claro que sí. ¿Cuál es la calibración que tiene este equipo? Bueno, dentro de todos los sistemas de alertamiento y de respuesta de emergencias que existen en la planta, existen diferentes tipos de sensores. Sensores. En este caso, este es un sensor de amoníaco, está calibrado a su primera alarma a 50 partes por millón. La primera alarma, como dice el ingeniero, son 50 partes por millón. Y la segunda alarma que está calibrada es a 100 partes por millón. Y la segunda es a 100 partes por millón. Esta, pues, activa lo que es el sistema de descarga de agua. Ahora sí que toda el agua queda en esta área almacenada. Muchas gracias, ingeniero. El agua queda almacenada en este dique, como el ingeniero nos acaba de mencionar, está haciendo su rutina de inspección y él se asegura de que esté en funcionamiento perfecto. Pero bueno, ya les comentaba entonces que los procesos de nitrurado comenzaron con medios gaseosos en aceros especiales y hubo dos corrientes con dos principales investigadores. En Alemania, por ahí del año de 1900, el investigador Adolf, no el Adolf que ustedes están pensando de la guerra de Alemania, aunque sí en Alemania, Adolf Frey empezó a realizar investigaciones en el desarrollo de los procesos de nituración, viéndolo desde la perspectiva de los materiales. Adolf se dio cuenta de que los aceros con contenidos de cromo, molibdeno, vanadio y tungsteno adquirían una buena dureza y mejores propiedades para su aplicación. Entonces sentó los precedentes para lo que hoy conocemos como los aceros nitrurables o nitralois. Antes de continuar, quisiera mostrarles el otro gran abasto que tenemos, la otra gran materia prima que utilizamos en este proceso y que es el nitrógeno. Tenemos un sistema de telemetría en el cual el proveedor puede monitorear cada uno de las descargas y el nivel que tenemos en el tanque para poder determinar cuándo es que necesita volvernos a abastecer de este material. Y bueno, entonces es el nitrógeno junto con el amoníaco, dos principales fuentes de gases que vamos a estar utilizando y de las cuales estaremos hablando más adelante, con un sistema que se conecta directo a los hornos, que ya verán, y que seguramente están ansiosos por conocer. Pero bueno, sigamos este recorrido de la historia del nitrurado. Y entonces decía que Adolf Frey, para la empresa a la que trabajaba en Eisen, comenzó a estudiar el fenómeno de nituración desde el punto de vista de los materiales, desde el punto de vista de los aceros, tales que tenían contenidos de estos elementos que les mencionaba, cromo, níquel, vanadio, tungsteno. Esto hacía atractivo el proceso para poder endurecer el material con estas características de alta resistencia al desgaste. Por otro lado, en Estados Unidos y de manera paralela e independiente, otro Adolf, que al parecer en aquel entonces estaba muy de moda llamarse Adolf, hacía un desarrollo de nitruración desde el punto de vista del proceso. Lo que hacía Adolf en Estados Unidos, Adolf Machlet, era controlar la variable de la temperatura. Ya les había mencionado que al principio el proceso de nitruración era a altas temperaturas. También debo mencionar que en un inicio el proceso generaba capas quebradizas, porosas y no de tan alta resistencia que tenían que después ser pulidas o removidas para tener mejores propiedades. Eso pues generaba que no tuviera tanta aceptación este proceso, ya que tenías que tener algún proceso mecánico para poder remover estas capas que en algún momento podía ser quebradizo y no dar tan buenas propiedades. Fue entonces que este Adolf en Estados Unidos empezó a hacer variantes del proceso utilizando temperaturas que iban desde los 480 hasta los 980 grados centígrados. Un rango bastante amplio para la investigación, sin embargo no había precedentes y era un proceso nuevo, con lo cual teníamos que empezar nuestro proceso de desarrollo.
Todavía con todo esto, no sonaba tan atractivo este nuevo proceso, ya que las capas no eran tan buenas, los procesos eran muy largos y no había mucha investigación al respecto. Entonces, por un lado, podemos concluir que en Alemania, a través de Adolf Frey, podíamos tener un proceso que sí llamó la atención, y en Estados Unidos hubo otro proceso enfocado a las variables que no nos dio tan buenos resultados. Sigamos adelante en este camino. Recuerden que tenemos que pasar por los filtros de seguridad y de limpieza para poder continuar. Bueno, es aquí que entonces en 1929 encontramos un nuevo medio para poder nitrurar, y es en baño de sales de cianuro, en donde encontramos una ventaja competitiva y una versión mucho más atractiva para el nitrurado, ya que este proceso permitía acortar los tiempos y tener mucho mejores capas de nitruración en cuanto a los espesores se refería. Fue entonces que se tuvo un mayor auge con este nuevo proceso, que en aquel entonces pues fue el pionero y fue de los mejores procesos que se tenía para poder realizar el nitrurado. Posteriormente, hasta el año de 1940, fue que entonces tuvimos un nuevo medio para la nitruración, el nitrurado en plasma. Este proceso consiste en la actualidad en tener un medio gaseoso excitado a través de una corriente eléctrica, y que cuando aplicas el proceso se ve una tonalidad brillante en los materiales que a él se someten, con las mismas propiedades y características que los otros dos medios que le precedieron. También tenía la ventaja de tener un mejor control en los espesores y en las propiedades y características de estos materiales que eran sometidos al proceso de nitrurado en plasma, o también conocido como nitrurado por descarga. En fin, fue posteriormente en 1960, fue en 1940 cuando primeramente tuvimos otro cambio en los procesos de nitruración. Fue el investigador Flu que combinó varias etapas de nitruración con diferentes temperaturas. Entonces se desarrollaron nitrurados en 2 y hasta 3 etapas para mejorar las propiedades, los espesores de las capas y las aplicaciones. Cada vez iba ganando más auge este tratamiento y su desarrollo. Fue, sin embargo, hasta 1960 cuando tenemos lo que prácticamente hoy para el nitrurado gaseoso es el principal control y concepto que tenemos dentro de la planta, y que es el potencial de nitrurado, del cual hablaremos más adelante en algunos slides. El potencial es un parámetro que nos dice cuál es en ese momento la fuerza que tiene el horno para nitrurar. Es un parámetro que nos ayuda, grosso modo, a decir qué tanta habilidad, qué tanto potencial tiene el horno con la atmósfera que está dentro del horno. En ese mismo año podemos darnos cuenta de que también hubo otra variante en los procesos. La introducción de un nuevo gas, que es el CO2, nos permite tener otro proceso más conocido en la industria como el nitrocarburizado o FNC, del cual también daré algunos detalles más adelante. Fue entonces que ya empezamos a hacer mezclas de gases y nos dimos cuenta de que los nitrurados tenían mejores resultados con mezclas de gases de amoníaco con nitrógeno o amoníaco con amoníaco disociado. A partir de este año, 1960, 1970, lo que se logró fue, y lo que se buscaba principalmente, es adaptar las nuevas tecnologías para el control y procesamiento de los materiales en cualquiera de los 3 medios, ya sean sales, gaseoso o plasma. Siendo para Nitrex el mayor reto tener el control de los materiales con el potencial. Incluso hoy en día, este control de potencial ya está normado en normas que la industria aeroespacial utiliza para el procesamiento de materiales. Si ustedes ponen en su buscador normativa 2750,
encontrarán una serie de normas que les darán referencia al respecto. Pero bueno, ustedes están aquí porque les interesa mucho conocer una planta de alta tecnología en nitruración. Y es por eso que vamos a dar este recorrido, vamos a ver cuáles son las ventajas que tiene el procesamiento de nitrurado. Vamos a ver una moderna planta de tratamiento y entonces ahora sí, sean bienvenidos a Nitrex y la última tecnología de procesamiento térmico. Lo que están viendo en este momento son nuestros hornos de alta capacidad, 5 y 8 toneladas, de manufactura polaca, como Carlos les mencionó al principio de la presentación, y de la cual estamos muy orgullosos, dado que son los más altos estándares que se siguen para la manufactura de estos equipos. Por supuesto que si alguien estuviera interesado en comprar un horno, incrementar sus capacidades, hay una división, como Carlos lo mencionó, en NTS, que se encarga de la manufactura de estos hornos y que, por supuesto, nosotros podemos poner en contacto para que ustedes puedan adquirir uno de estos equipos. El horno que están viendo a mi derecha es un horno modelo NXP 1630. La nomenclatura nos dice mucho al respecto de este horno. Por ejemplo, la P nos habla de que es un horno de pit, un horno de fosa. Entonces, vamos a ver un poco las entrañas de estos hornos. Es un horno de fosa y el modelo nos dice las dimensiones del mismo. 3,5 metros de profundidad por 1,60 de diámetro. Como pudieron observar, tenemos una zona en la que podemos accesar a la parte baja del horno. Hay un programa de mantenimiento preventivo y predictivo que nos permite darle continuidad al negocio y siempre ofrecerte respuestas en tiempo y con calidad. Tenemos un horno modelo 602 de capacidad de 600 kilogramos para poder llevar a cabo algunas pruebas y desarrollos. Por otro lado, quiero mostrarles también uno de nuestros equipos estrella, por ponerles algún ejemplo, para mostrarles que Nitrex no solo se preocupa por darles tratamientos térmicos de calidad. Este equipo nos ayuda a poder cumplir con la neutralización de los gases. Somos una empresa verde preocupada por los tratamientos térmicos con calidad, pero también nos preocupamos porque el ambiente no sufra un impacto con nuestros procesos. Aquí tenemos un incinerador que lo que hace es todos los residuos de gas los quemamos antes de salir a la atmósfera, cumpliendo con las normativas del estado de Querétaro, de las cuales puedo decir que estamos muy por debajo del límite superior con respecto a las partes por millón que podemos emitir o que se nos permite emitir en el estado. Es entonces que no solo estamos preocupados por la calidad, por un buen proceso de nitrurado y un control, como lo dije al principio, en estos últimos años, lo que hemos logrado y de lo que nos hemos preocupado es en automatizar cada uno de los controles y procesos de la nitruración. Es por ello que algunos de los equipos nos ayudan a tener mejores resultados y alta repetibilidad. A mi mano izquierda tengo, por ejemplo, un medidor de atmósfera, que lo que hace es detectar cuánto es la cantidad de hidrógeno y por una relación que veremos más adelante, sabremos cuál es la composición química dentro de la atmósfera. Adicional a ello, tenemos equipos de flujo que están conectados a un panel de control en el cual el operador puede monitorear y puede actuar en caso de cualquier alarma o mensaje que mande la interfaz del equipo de control. Nuestros operadores, como ustedes probablemente sepan, cumplen con las normativas del estándar AS 9100, que en la sección 7.2 nos dice que debes de tener personal capacitado y entrenado para poder llevar a cabo las tareas de procesamiento dentro de tu organización. Es por eso que esta interfaz bastante amigable le permite al operador ver los gases que se están introduciendo en la atmósfera de los hornos que ya vimos en unos minutos
Y que no solo eso, nos permite registrar en tiempo real qué es lo que está pasando dentro del horno. Hablando del horno, me gustaría que vieran también la parte interna. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es parte del éxito y el control que tenemos hoy en Nitrex? Bueno, el diseño de nuestros hornos es un horno cilíndrico que permite, por convección forzada, tener una atmósfera homogénea. Es como si tuviéramos un caldo en una olla. Permítanme hacer esta similitud y platicarles que dentro de esta olla tenemos una homogeneidad de atmósfera dentro del horno, dividido en prácticamente dos secciones: la retorta y las paredes del horno. En las paredes tendremos las resistencias. Y aprovechando que está aquí uno de los operadores, le pediremos que nos abra el horno y podremos ver el interior del mismo. ¿Cómo estás, ingeniero? Gracias. ¿Podrías abrirnos el horno, por favor, para que el público que nos está siguiendo pueda ver el interior? Este horno entonces cumple con un control y monitoreo tanto de la atmósfera como de la temperatura, parámetro del cual hablamos al principio, que se manejaba en un rango bastante amplio. Hoy en día los rangos que son utilizados son mucho más pequeños y oscilan entre 480 y 520 grados, máximo 580 grados para lograr las capas de nituración. A todo esto, y mientras nos abren el horno, seguramente se estarán preguntando, bueno, ¿y en qué momento nos van a hablar de qué es el nitrurado? A continuación les platicaré de cómo están conformadas las capas, pero quisiera que echaran un vistazo al horno como tal. Entonces, podemos ver las paredes del horno. Como les decía, hay una separación que se conoce como retorta, que nos permite separar los elementos de calentamiento de la carga que se va a procesar. 3,5 metros de profundidad. Como ven, es un horno de bastante capacidad, 8 toneladas, y que en cada uno de los procesamientos, nosotros, además de todos los controles que les estamos platicando, tenemos una verificación adicional. Cada una de nuestras cargas tiene que ser validada y verificada en cumplimiento a los requerimientos que tú tienes. ¿Cómo sabes qué requerimiento vas a tener para un material? Bueno, hay una persona encargada del diseño, por supuesto, pero también cada uno de nuestros clientes tiene normativas y requerimientos muy en específicos, del cual nosotros podemos dar también un soporte y contribución para tener los mejores resultados. Para ello, entonces, hablaremos de qué es el nitrurado como tal. Y entonces debo de hablarles que básicamente el nitrurado es un proceso de tratamiento termoquímico de difusión. Existen varios procesos de difusión. ¿Qué significa que sean de difusión? Bueno, una de las variables a estar jugando dentro de la ecuación es la temperatura. La otra es los gases, de los cuales ya vimos. Y me gustaría que entráramos al laboratorio para que pudiéramos entrar más en contexto de lo que les estoy platicando. Las capas que vamos a estar formando en el nitrurado son básicamente 2 o 3 dependiendo del proceso. La primera de ellas, como ven en el slide que tienen en la presentación, es una capa conocida como capa de compuestos o capa blanca, debido a que cuando hacemos la preparación en el laboratorio y la atacamos con el reactivo apropiado para ver la microestructura, esta se torna de color blanco. Es por ello que es muy común mencionar y encontrar en la literatura que la capa de compuestos o la capa blanca le confiere propiedades de desgaste a los materiales. Veremos un ejemplo a continuación, no sin antes presentarles que, por supuesto, lo que les comentaba, cada una de nuestras cargas tiene que ser evaluada en el área de preparación del laboratorio. Cortamos, montamos, desbastamos y pulimos cada una de nuestras piezas que tenemos que inspeccionar. Y es entonces aquí donde tomaré algunos ejemplos de algunas barras en las que les hemos aplicado nuestros procesos de tratamiento térmico y que, como les mencionaba, la primera capa que se va a formar es una capa blanca. Esa capa blanca le confiere propiedades de alta dureza a los materiales. Pero, ¿qué significa que sea de alta dureza? Para ello veremos un ejemplo. Tenemos en esta tabla de color blanco 3 materiales con 3 ejemplos que veremos
un poco más a detalle en los siguientes slides. Primero es una barra de un material que no está tratada térmicamente, después una barra que está tratada con el nitrurado, y después una barra con una variante que Carlos también les mencionó que se llama ONC. Lleva un tratamiento de nitrocarburizado más una posoxidación que le da dos propiedades: el color y una alta resistencia a la corrosión. Pero veamos el ejemplo del cual les estoy platicando. La ingeniera Macías, que es nuestra coordinadora de laboratorio y que sabe cómo llevar a cabo estas inspecciones, va a hacer una prueba que es muy común. Tenemos una primer barra en la cual no tenemos un tratamiento térmico. Con un objeto metálico intentará hacer un rayón en la superficie. La dureza mide la capacidad de penetración o de resistencia, más bien, de los materiales a ser penetrados. Diríamos que este material, dado que pudo ser rayado, no tiene una alta resistencia al desgaste en general. Tampoco tiene una alta resistencia a la corrosión. Veamos el segundo caso, es una pieza nitrurada. Va a intentar hacer el mismo rayón que hizo en la primer barra. Por supuesto que sí deja una ligera sombra, pero no es significativa y de hecho se resbala cuando hace el intento de rayar la superficie. Esto es porque no puede penetrar sencillamente en esta pieza tratada térmicamente. Entonces recuérdalo, si tú quieres una resistencia al desgaste de tu pieza, debes preocuparte por un espesor de capa blanca significativo. Sin embargo, no es la única de las capas que formamos, como pueden ver en el slide. Tenemos otra capa inmediatamente después de la capa blanca, que se llama capa de difusión. Esta capa se forma cuando al actuar la temperatura y tener presencia de nitrógeno en la superficie, este va difundiendo, es decir, se va metiendo en la superficie. Esta capa le confiere propiedades de alta resistencia a la fatiga a los materiales. Por ejemplo, un resorte que está sometido a esfuerzos de compresión y tensión, será importante que tenga una capa de cierto espesor para poder lograr cierta resistencia a estos esfuerzos. Es por eso que entonces Nitrex se preocupa no solo de formarte nitrurado, sino de darte la mejor receta que pueda generarte las mejores propiedades, ya sea de resistencia al desgaste en la superficie o de resistencia a la fatiga por el material con la conformación de la capa de difusión. Adicional a ello, como les mencioné, también podemos formar para algunos materiales capas de oxidación compactas que le dan alta resistencia a la corrosión a tus materiales y que pueden soportar hasta 200 y 400 horas en cámara salina. Bueno, ¿y cómo logra Nitrex este control? ¿Cómo logra Nitrex que podamos tener diferentes capas y diferentes capacidades? En el siguiente slide vamos a ver un video y vamos a representar esquemáticamente cómo se vería el fenómeno de nitrurado. Entonces, teniendo una superficie metálica y una atmósfera de amoníaco, lo que va a suceder en la superficie es que el amoníaco va a llegar y se va a romper la molécula. Este rompimiento en el lenguaje metalúrgico se conoce como craqueo. Una vez que la superficie del material se ve expuesta al amoníaco y que se produce este craqueo, lo que va a suceder es que el nitrógeno se va a disolver en el material metálico, ya sea de hierro o de acero. Hagamos una similitud. Es como cuando te preparas un café y le pones azúcar. Las primeras cucharadas de azúcar serán disueltas en tu café. Lo mismo sucederá en el tratamiento térmico del nitrado. Cuando la superficie está expuesta al amoníaco, el nitrógeno que se deposita en la superficie será disuelto en el material metálico de hierro o de acero. Tal que si a tu café tú le siguieras agregando azúcar, llegaría a un punto en el que ya no podrías disolver más. Ese punto se llama punto de saturación. ¿Qué sucedería en el caso del nitrurado? Resulta que cuando llegamos al punto de saturación, se forma una nueva especie, precipita.
se deposita un nuevo compuesto de hierro e nitrógeno que forma una nueva fase que los metalúrgicos conocemos como fase gamma. Si nosotros seguimos alimentando la concentración de nitrógeno, entonces formaremos una nueva fase conocida como fase épsilon. Estas fases van a ser las que le van a dar las características a tu capa de compuestos o capa blanca, y veremos algunos ejemplos más adelante. ¿Por qué es importante esto? Porque como les había mencionado, alrededor de 1940, habíamos tenido desarrollos de procesos en 2 y 3 etapas. Estos procesos tenían como objetivo controlar los espesores de capa blanca. Dado que es la capa más dura y resistente, también puede ser la capa más frágil, y en ciertas aplicaciones, por lo tanto, requeriremos hacer una capa mucho más delgada en el caso de la capa de compuestos. La capa de difusión, por otro lado, que está creciendo a la par con la capa blanca, únicamente dependerá de la temperatura y de que haya presencia de nitrógeno en la superficie. Entonces el nitrógeno, por efecto de la temperatura, irá penetrando en la superficie del material y le dará las propiedades de las cuales ya platicamos: alta resistencia a la fatiga. Es por eso que entonces en el siguiente slide estaremos viendo cómo es que llevamos a cabo el control de la nituración. Veremos que también será muy importante entender el control del potencial. ¿Qué es el potencial? Como yo les había comentado, el potencial mide la capacidad a cierta temperatura de la nituración de la atmósfera. Es por eso que en procesos de 2 y 3 etapas tendremos que controlar y monitorear los potenciales que estamos utilizando para poder hacer más delgadas las capas blancas, que en ciertas aplicaciones pueden no ser tan benéficas como en otras. Es aquí que entra en juego también un diagrama conocido como diagrama de Leder, en el que podemos determinar qué especies queremos formar y qué propiedades queremos que tenga la capa de compuestos o capa blanca. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de aplicaciones del proceso de nitrurado, en la cual estaremos viendo diversas variantes en cuanto a las capas formadas y en cuanto a lo que se refiere en propiedades de los materiales. Veamos el siguiente slide. En este slide estamos viendo un ejemplo de un acero 1010, en el cual tenemos una especificación de espesor de capa blanca. Esta capa estuvo formada en un proceso de FNC, o Ferritic Nitrocarburizing, o nitrocarburizado, como les mencioné al principio. Esta capa le da alta resistencia al desgaste a los materiales, que pueden ir desde básicamente un acero bajo carbón hasta un acero medianamente aliado. También podemos nitrocarburizar algunos hierros que también requieren esta propiedad de alta resistencia al desgaste. Sigamos nuestro recorrido en mi oficina, en donde seguiremos viendo algunos ejemplos. Les comento que el simple hecho de tener esta capa de alta resistencia al desgaste les da una resistencia a la corrosión a tus materiales. Si tú los pusieras en un medio altamente corrosivo, como es una atmósfera en donde está lloviendo o una atmósfera que está sometida a alta humedad, te darías cuenta de que los materiales que están siendo nitrurados son mucho más resistentes que los que no lo están. Adicional a ello, como les había mencionado, tenemos una variante de un proceso que se llama ONC, en el cual este proceso generamos una capa de óxido adherente que protege contra la corrosión y que nos permite cumplir con cámaras salinas de hasta 400 horas de exposición con 0% de corrosión. Veamos el siguiente ejemplo.
Un segundo, por favor. En el siguiente ejemplo, tenemos un procesamiento con un acero muy común. Es un 4140. Este acero estuvo sometido a un procesamiento de nitrocarburizado más ONC. Generamos una capa, como ven, altamente controlada y repetida, con lecturas que van desde 1.4 a 1.6 micras de espesor. Esto lo logramos con mediciones en el laboratorio, tanto de espesores de capa como de durezas, tanto en la superficie como en los materiales. Como ven, el requerimiento aquí era muy estricto, capas de 1 a 3 micras, en el caso de las capas de óxido, capas de 10 a 20 micras en el caso de las capas blancas y durezas superficiales de más de 500 HB. Logramos un alto control y una alta repetibilidad en estos productos y servicios que ofrecemos. El siguiente ejemplo es un ejemplo de una aplicación aeroespacial en un engrane, en el cual nos pedían una capa blanca menor a 5 micras. El resultado fue de 2.5 micras, una penetración de la capa de difusión de hasta 211 micras, una dureza superficial mayor a 1000 micras, logrando resultados de 1245. Y algo que es muy importante y de lo cual quizá no había hecho tanta mención, nuestros tratamientos son de baja temperatura, lo que nos permite mantener las durezas y propiedades de los materiales en el núcleo y nos permite mantener una muy baja deformación, a diferencia de nuestros procesos que también pueden ser difusivos, pero que pueden generar altas deformaciones o contrapartes, como lo es el carburizado. Finalmente, otro ejemplo que tenemos en el siguiente slide nos muestra una capa blanca requerida igual a 0. Por supuesto, este requerimiento lo logramos con una receta específica para un cliente que necesitaba un herramental en el que la aplicación más importante era la resistencia a la fatiga, logrando una profundidad de capa de hasta 220 micras y una dureza de núcleo conservada igualmente a la llegada del material y a la salida después del procesamiento de nitrurado y nitrocarburizado. Es entonces que debo de decirles que nuestros servicios de tratamiento térmico mantienen un gran control de proceso basado en potencial, en etapas de proceso, en tiempos y temperaturas, alta precisión y repetibilidad, cumpliendo con las normativas aeroespaciales en términos de pirometría. Seguimos las normativas 2750 y CQI-9 para la industria aeroespacial y automotriz respectivamente. Tenemos un circuito de control muy redundante y cuidadoso para tener alta repetibilidad. Tenemos los tratamientos de alta calidad y un equipo experimentado que te puede dar una retroalimentación de cuáles serían las mejores especificaciones en caso de que no cuentes con ellas. Agradezco mucho tu interés, tu participación y que me hayas seguido en este tour virtual. Espero que haya sido de tu agrado y agradezco a Luis, a Javier, a Pamela y a cada uno de los integrantes del equipo por habernos permitido mostrar algo de los procesos de nitrurado y una moderna planta de nituración. Me comprometo a tener una charla técnica mucho más profunda en caso de que quieran platicar de los mecanismos de nitrurado y cuáles son las mejores propuestas y combinaciones en cuanto a materiales y procesamientos térmicos. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Bueno, los invitamos ahora a que si tienen algunas preguntas al respecto. Una pregunta que están haciendo, Jorge, es que ¿qué tan efectivo es el nitrurado en esos materiales de fundición, ¿verdad? Obviamente, estás hablando de que lo que hace es precisamente aumentar la resistencia y pues es la dureza, o qué es lo que viene siendo. Exacto, ingeniero. Lo primero que tenemos que entender es que aumenta la dureza
y con ello aumenta las propiedades mecánicas de resistencia del material. Se forman, como lo mencioné, dos capas: la capa de compuestos o capa blanca y la capa de difusión, y ellas en combinación dan las resultantes de mayor resistencia. Para el caso de los hierros, prácticamente lo que hacemos es formar una capa de compuestos, y esa es la que le va a dar per se, solita, mayor resistencia mecánica en la superficie. Estamos hablando de capas que pueden ir desde 5 micras hasta 15 micras. Es decir, no damos un aporte significativo en cuanto a crecimiento al material, exactamente. Pero sí a las propiedades mecánicas con ese tamaño de capa. Para que se den una idea, un cabello puede medir alrededor de 10 micras. Nosotros formamos capas de hasta 5 y 15 micras. Entonces, el promedio de un cabello, ingeniero. Entonces, de medio pelo a pelo y medio. Exactamente, ingeniero. Así lo vamos a manejar de ahora en adelante. Es correcto. Bueno, están preguntando también, perdón, adelante. Y lo que te quería decir es que efectivamente ya nada más por tener esa capa dura y resistente, te da mayor tiempo de vida a tus aplicaciones y el desempeño. Un ejemplo, los herramientales como el que puse en uno de los slides, si te iba a durar 100 golpes o 100 piezas, pues se puede ir hasta 150 y hasta 170, ingeniero, por ponerte algún ejemplo. Excelente. Sí, se modifican significativamente para bien las propiedades de los materiales. Aquí están preguntando que cuáles son las ventajas de este proceso frente al nitrurado por plasma. Bueno, una de las ventajas es que tenemos alta capacidad y alta repetibilidad. Es decir, en los hornos de plasma son hornos muy pequeños, pueden tener muchos problemas en cuanto al control de las variables. Eso depende de cada fabricante, pero la ventaja que nosotros tenemos es que los diseños de los procesamientos son únicos y específicos a cada cliente material, y entonces con ello, una vez que desarrollamos tu procesamiento térmico, este se queda guardado en la memoria del tablero de control, y lo que hace el operador es únicamente seleccionar esta receta y repetirla. Los parámetros, como mencioné, son automáticos, entonces el operador no tiene que mover ninguna variable. Únicamente selecciona una receta y el horno hace la magia y hace los ajustes dependiendo del tamaño de la carga y, por supuesto, de las variables que están dentro de la temperatura, tiempo y atmósfera. Suena muy, muy fácil el tema de la receta, pero en realidad lo que trae es una cantidad de ciencia y tecnología detrás de esto muy grande. Entonces, eso es muy bueno. Me están preguntando aquí, y creo que ya lo respondiste, ¿cuál es la máxima capa de difusión que se puede lograr? 15 micras, ¿no? No, para el término de capas de difusión, okay. De manera práctica y funcional, las capas oscilan entre 100 y 200 micras. Eso es lo más común, ingeniero. Sin embargo, para ciertas aplicaciones se pueden requerir capas de difusión más grandes. Sin embargo, tengo que mencionar que el tiempo es un factor que juega en nuestra contra. Si tú quieres una capa de difusión mucho más grande, el tiempo juega en contra nuestra porque no es lineal. Los primeras 150 micras se forman muy rápido, pero las siguientes micras disminuye exponencialmente, logarítmicamente, el tiempo que necesito para poder formar esta capa. Entonces, mientras que para una capa de 150, 200, dependiendo del material, por supuesto, se forma rápidamente, para las siguientes micras me puedo ir hasta 2 o 3 días. Para ciertas aplicaciones, por supuesto que es necesario, es importante. Si estoy hablando de una aplicación, no sé, para NASCAR, seguramente que lo vale y es importante cumplir con una penetración mucho más grande. Si comparo con una capa de carburizado, las capas de carburizado son muy grandes, pero puedo decir que una capa de carburizado es comparable a una de nitrurado con la misma efectividad. Una capa del 40% de espesor de nitrurado es igual de efectiva a una capa del 100% del tamaño del nitrurado. Es decir, si yo tengo una capa de carburizado de 1 milímetro, con que yo tengo una capa de nitrurado de 40 micras, yo con eso puedo cumplir con el mismo desempeño. Entonces, eso dependerá
ya sabes, los tres factores: costo, aplicación y beneficio. Claro. Muchas gracias. Muy interesante lo que estás platicando. Otra pregunta, ¿qué tipo de nitrurado es más recomendable para herramientales de forja caliente? ¿En gas o sales? Bueno, en realidad lo que yo diría es, ¿qué ofrece Nitrex? Y Nitrex, como ya mencioné quizá muchas veces, ofrece alta repetibilidad. Es muy común que entre competidores, y lo digo abiertamente, podamos hacer equivalencias entre los procesos de nitrurado. Sin embargo, la ventaja que tienes con el nitrurado gaseoso es que vas a tener alto control, baja deformación y alta repetibilidad. Dado los controles que vimos y los cumplimientos a las normativas que ya les mencioné, tenemos 100% de entregas a tiempo, cero rechazos y, en fin, lo que te puedo decir es que el nitrurado gaseoso es muy bondadoso porque además se puede aplicar en estructuras muy, muy complejas. El gas no tiene manera de detenerse y se puede penetrar hasta geometrías muy difíciles. En sales, por supuesto que esto puede ser una desventaja, porque después del proceso de sales pues tienes que hacer algunas limpiezas. Entonces, más bien te puedo hablar de las ventajas que nosotros tenemos en medios gaseosos, que son las que ya mencioné. Javier Silva pregunta que si se puede aplicar estos tratamientos a cualquier material ferroso. Sí, a los materiales ferrosos sí, definitivamente, algunos hierros y algunas aleaciones no ferrosas como aleaciones de titanio. Eso es algo que no les mencioné, pero sí, básicamente desde un acero bajo carbono, un acero media aleación, hasta un acero aleado, se puede llevar a cabo estos procesos de nituración. Por supuesto, aquí tenemos varios ejemplos. Actualmente procesamos para materiales que son bajo carbón, un 10-10, aceros 41-40, aceros D2, H13, en fin, aceros inoxidables, inclusive tenemos un tratamiento específico para ese tipo de aceros, porque la composición química aquí juega un papel muy importante en el tipo de capa que se va a formar. También preguntan que si tienen algún protocolo para llegar a las recetas, si hacen pruebas menores o más o menos, o sea, ¿cómo llegan a las recetas? ¿Se hacen cálculos, se hacen pruebas? Sí, tenemos un software además de eso que la organización tiene y que utiliza ciertos parámetros que son los que ya mencionamos, más la composición química. Composición química, gases, especificaciones en cuanto a espesores de capa y durezas, y con ello se hace un logaritmo automático dentro del horno, que por supuesto es validado con una prueba con un lote pequeño. Con una alta precisión. En el 99.9% de las veces logramos a la primera la receta con una base de datos que ya tenemos de los desarrollos que hemos hecho, no solo en Nitrex México, sino en todas las organizaciones del grupo, en todas las filiales del grupo, perdón. Muchas gracias. Oye, Jorge, nos está comiendo el tiempo, tenemos tiempo para un par de preguntitas más. Preguntan también si existe una influencia de la rugosidad superficial en la nituración. Sí, sí la hay, y lo que te puedo decir es que conforme más rugoso es el material, el proceso afecta a este parámetro y viceversa. Entre mejor sea tu acabado de procesamiento, mejor va a ser la resultante. Hay una gráfica por ahí que te relaciona, grosso modo, que entre la rugosidad de llegada y la de salida aumenta en un porcentaje y esta se va viendo, crece de manera exponencial. Entonces, si me llega una pieza altamente rugosa, esa propiedad, esa característica, perdón, todavía la aumentaremos. Entonces, depende de cómo me llegue mi pieza, la resultante del nitrurado, pero la respuesta es sí, sí la hay. Se hacen también desarrollos en los que estamos buscando, dentro de cierto parámetro de control, cuánto afectamos la rugosidad basado en lo que tú me estás entregando. Entonces, si tú me entregas un material medianamente rugoso, la resultante es positiva. Gracias. Otra pregunta. ¿Qué porcentaje de nitrógeno y amoníaco
y amoníaco disociado es recomendable utilizar para un nitrurado gaseoso? Bueno, eso ya es parte del core business de la organización, Así pero es. lo que sí te puedo recomendar es que puedas, hay varios artículos en los que hacen relaciones de atmósferas, básicamente no, controladas por el potencial de amoníaco, y entonces te dicen en las primeras etapas ten este potencial y en las segundas ten este otro, y con eso puedes tener tal resultado de espesor de capa blanca y tal otro de espesor de capa de difusión. Entonces, eso ya depende de cada uno de los materiales, procesos y cantidades que vamos a procesar. Entonces, porcentualmente, claro que hay un parámetro, el cual de hecho es información confidencial, pero sí hay de manera pública varias publicaciones Aplicaciones. e investigaciones al respecto. Sí. Una última pregunta, porque ya tenemos el tiempo encima. ¿Cuáles son las ventajas de emplear nitrógeno y amoníaco contra solamente nitrógeno? Bueno, que el control de potencial nos permite controlar los espesores de capa blanca, capa de compuestos, y con ello las propiedades, e inclusive los elementos que se están formando. Recuerden que les dije, se forman unos compuestos que se llaman en la metalurgia gamma y epsilon. Podemos inclusive controlar el tipo de compuestos que se están formando y con ello las propiedades metalúrgicas del material, de alta resistencia al desgaste. Inclusive hay capas que son porosas y que eso puede ser benéfico para tus procesos porque la porosidad permite una autolubricación de los materiales. Entonces, en ciertas aplicaciones también permitimos porosidad y eso también ya está normado. Revisen 2750 en sus diferentes versiones, van a encontrar información al respecto. Maestro Jorge Ramírez, muchas 2759, perdón. gracias. Muchas gracias. Queremos, ¿cómo se llama? Nombre de FEMIA. Primero, externarle nuestro agradecimiento y también a Nitrex, por supuesto, ¿verdad? Por la participación y por la exposición tan clara en un tema que de hecho es complejo y que implica una cantidad de ciencia, que te agradecemos mucho el haber explicado algo con tanta sencillez para los que no somos ingenieros metalúrgicos, ¿no? Fue una excelente presentación. Agradecemos también a Nitrex, a Carlos Llerena, que también está por ahí, y a todo el equipo de Nitrex. Sin duda, el tema de los tratamientos superficiales y los tratamientos térmicos es algo que es fundamental en el sector, dado que se tienen que modificar las capacidades de los materiales para que puedan desempeñarse en las condiciones tan extremas en las que opera la industria aeroespacial. Nuevamente, muchísimas gracias, Jorge, te agradecemos de todo corazón y una felicitación también a todo el equipo de Nitrex. No, pues Bueno, muchas gracias. ya para a la terminar, adelante, Jorge. Simplemente a la orden, y si hay más preguntas, por favor, dejo mis datos de contacto y con todo gusto puedo solventar sus dudas vía telefónica, vía correo, en redes sociales. Por favor, no duden en contactarme. Muchas gracias, Jorge. Bueno, y pues ya para terminar, recordarles también que nuestro próximo webinar es el miércoles 2 de junio a las 11:30 hora de México con el Centro de Innovación Industrial para el Sector Aeroespacial en Chihuahua, que es aliado para la innovación y la transformación de empresas. Tienen el QR. Solicitarles de manera muy encarecida, nos sigan en nuestras redes, tanto en Facebook, en Twitter, en el canal de FEMIA en YouTube, donde precisamente se postean este tipo de webinars, y por supuesto en LinkedIn. Tienen ahí también el correo de contacto para que nos contacten en caso de cualquier situación o cualquier duda que tengan respecto al sector aeroespacial nacional. Y bueno, sin más, no me queda más que despedirme, desearles un lindo miércoles y un excelente y muy productivo resto de semana. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que entra, el miércoles 2 de junio. Hasta luego.